Buenas tardes, comenzamos con una nueva clase de geografía. En esta oportunidad vamos a trabajar relieves. Esta clase es para primer año. Antes de comenzar a explicar qué son los relieves, es necesario hacer mención al ambiente natural, ya que los relieves no están aislados en el ambiente, sino que están en continua interacción con otros subsistemas terrestres, como por ejemplo la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Es la capa que rodea a la Tierra, está compuesta de gases como el nitrógeno, 78%, en menor medida el oxígeno, un 21%. Después tenemos otros gases como el argón y el dióxido de carbono. La hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? La hidrosfera comprende, según la geografía, las aguas que se encuentran en los océanos, en los mares, en los ríos, en los lagos, las lagunas, aguas subterráneas y aquellas que están congeladas en los glaciares o están también en estado gaseoso. ¿Sí? También tenemos otra capa, en este caso la biosfera. La biosfera es el conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra. Está conformada por la fauna y la flora. Y tenemos la geósfera, es la parte mineral de la Tierra. La parte mineral de la Tierra coincide con los relieves y es lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué son los relieves? Son las distintas formas que tiene la Tierra. ¿Cómo lo representamos? A través de un mapa físico. En este mapa físico vemos diferentes colores. El color marrón representa las montañas, el color amarillo representa las mesetas, el color verde representa las llanuras. En color celeste tenemos representados los ríos, tenemos representados lagos, hay representados mares y también los océanos. Bien, este mapa tiene una escala cromática. Esta escala cromática tiene representados los diferentes colores con sus diferentes alturas y el nivel del mar a 0 metros. Bajo el nivel del mar tenemos los relieves sumergidos. Bien, los relieves entonces se clasifican en dos: relieves emergidos sobre los continentes y relieves sumergidos bajo el nivel del mar o de los océanos. ¿Cuáles son los relieves emergidos? Tenemos las cordilleras, que son sucesiones de montañas que están alineadas. Tenemos las sierras tienen hasta más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, tienen una forma aserrada y la altura es inferior al de las montañas. Tenemos los valles tienen forma de V, es un lugar por donde circula un río. Tenemos las montañas tienen una superficie puntiaguda y son de gran altura, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en la cordillera del Himalaya uno de los montes más elevados, que en este caso es el monte Everest, con 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar. Está ubicado en el continente asiático. Pero también en Argentina tenemos un relieve elevado, es el Aconcagua, con 6.960 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Bien, después tenemos otro relieve, en este caso las llanuras. Las llanuras son superficies planas que tienen hasta 200 metros de altura sobre el nivel del mar. Las depresiones sobre el terreno, es una cavidad en el terreno. Las mesetas tienen una superficie plana, similar a una mesa. Tienen más de 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Bien, después tenemos los relieves sumergidos. Los relieves sumergidos se encuentran bajo el nivel del mar. El primer relieve es la costa. La costa es una continuación del continente. Tenemos la plataforma continental. La plataforma continental es un fondo submarino próximo a la costa. Tiene 200 metros de profundidad y la pendiente es muy suave. Después de la plataforma continental nos encontramos con el talud continental.
El talud continental es una morfología submarina de fuerte pendiente. La pendiente es muy pronunciada. Suele estar entre los 200 metros y los 4000 metros bajo el mar. Después tenemos la fosa oceánica. La fosa oceánica es una depresión submarina. La parte más profunda del océano se llama llanura abisal. Se localiza entre los 3000 y los 7000 metros de profundidad. Y después tenemos la dorsal oceánica. La dorsal oceánica es una elevación submarina. Bien, ¿cómo se forman los relieves? Los relieves se forman porque la Tierra no es una esfera estática e inerte, es una estructura dinámica, llena de energía, cambia de forma constante, tanto en el interior como en el exterior. Los principales rasgos del relieve terrestre están sometidos a dos procesos: los procesos endógenos y los procesos exógenos. ¿Qué son los procesos endógenos? Son aquellos que ocurren en el interior de la Tierra, se originan a partir de las fuerzas internas y producen deformaciones a gran escala en la corteza terrestre. Estos procesos son los responsables de la formación de montañas, del ascenso o descenso de las tierras, de los movimientos sísmicos y de las erupciones volcánicas. Después tenemos los procesos exógenos, que son aquellos que actúan sobre la superficie de la Tierra. Y estos procesos van modificando los relieves. Estos procesos los realizan tres agentes: el agua, el viento y el glaciar. Estos agentes generan erosión, transporte y sedimentación. Bien, ¿cómo se produce el proceso endógeno? Porque en el interior de la Tierra hay diferentes capas, ¿sí? Los científicos clasificaron a las capas de la Tierra en estáticas y en capas dinámicas. Ahora voy a explicar las capas estáticas, ¿sí? Dentro de las capas estáticas tenemos la corteza continental y la corteza oceánica. Esta vendría a ser como la cáscara de la Tierra. Después de la corteza sigue el manto superior. Después del manto superior tenemos el manto inferior. Tenemos el núcleo externo y el corazón de la Tierra es el núcleo interno. El manto es una capa de gran espesor, ¿sí? Su profundidad va de 50 kilómetros hasta los 2900 kilómetros. Y la temperatura oscila entre los 800 y 4000 grados centígrados, porque aumenta la temperatura a medida que nos acercamos al núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra va desde los 2900 a los 6370 kilómetros. Tiene dos partes, ¿sí? Un núcleo que está en estado sólido, es el interno, y el núcleo que está en estado líquido, que es el núcleo externo. Bien. La corteza continental está conformada por una diversidad de rocas. Rocas ígneas son aquellas rocas que se han formado a partir del enfriamiento del magma, como por ejemplo el basalto, la obsidiana, la piedra pómez, el granito. Rocas sedimentarias, como por ejemplo la arenisca, el conglomerado. Rocas metamórficas como el mármol, la pizarra, la cuarcita, ¿sí? Todas estas rocas conforman la corteza continental. ¿Qué pasa con la corteza oceánica, con la profundidad del océano? Está conformada de una sola roca, el basalto. Bien, después tenemos las capas dinámicas en la Tierra, ¿sí? Los científicos la denominan dinámicas porque tienen un movimiento, ¿sí? Tenemos dentro de las capas dinámicas la litosfera. La litosfera coincide con la corteza. La astenosfera coincide con el manto superior. La mesósfera coincide con el manto inferior. Después tenemos el núcleo externo y el núcleo interno, ¿sí? Bien. El comportamiento de estas capas
genera la teoría de las placas tectónicas. ¿Qué dice esa teoría? Bien, dice que en la astenosfera hay material fundido. Ese material fundido está caliente, ¿sí? Porque está cerca de la profundidad de la Tierra. Entonces, cuando está caliente, tiende a subir ese material, ¿sí? Sube, se enfría cuando llega a la litosfera y vuelve a bajar. Cuando llega a la astenosfera, se calienta nuevamente, a la parte inferior de la astenosfera, se calienta nuevamente y vuelve a subir. Y realiza un movimiento circular. Este movimiento circular se llama corriente de convección. Esta corriente, ¿qué hace? Genera presión sobre la litosfera y rompe a la litosfera en trozos de tierra. Estos trozos de tierra se denominan placas tectónicas. ¿Sí? Tenemos diferentes placas tectónicas que funcionan como un sistema, tienen un movimiento y por eso van formando los relieves. Tenemos la placa sudamericana, que es una placa continental, la placa de Nazca, que es una placa oceánica, la placa del Océano Pacífico, tenemos la placa de Cocos, la placa de Caribe, placa norteamericana, placa africana, placa indo-australiana, de Filipinas, placa euroasiática y la placa antártica. Estas son algunas de las placas, ¿sí? En el caso de la placa indo-australiana, choca con la placa euroasiática. Cuando estas dos placas chocan, forman la cordillera del Himalaya, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la cordillera de los Andes? En la cordillera de los Andes, la placa oceánica se hunde bajo la placa continental y en ese proceso de subducción se forma la cordillera de los Andes. Bien, estos son algunos ejemplos de cómo se van formando los relieves a través de los procesos internos. Los procesos externos van modificando estos relieves. Decíamos que los procesos externos ocurren porque hay tres agentes que van modificando los relieves. Esos agentes son agua, viento y glaciar. En esta imagen tenemos los ríos. El río Neuquén, que pertenece al territorio neuquino, el río Limay, que pertenece al territorio neuquino, y la naciente del río Negro. El río Negro pertenece al territorio rionegrino. Bien, este río, a medida que fluye, viene sacando partículas del cauce. Cauce es el lugar por donde circula el río. A medida que saca esta partícula, la va transportando, ¿sí? La corriente de agua transporta esas partículas. En algún momento disminuye la velocidad de la corriente y el río deposita y forma una isla, ¿sí? O sea que erosiona el cauce, transporta el material y lo deposita. Bien, en esta imagen tenemos una foto de la meseta de Cipolletti. ¿Sí? ¿Qué pasa sobre esta meseta? El agua va generando un nuevo relieve. ¿Qué agua? El agua de las precipitaciones, en este caso lluvia. ¿Qué hace el agua? Cuando un relieve está descubierto de vegetación, es decir, no tiene vegetación, el agua no puede infiltrar, entonces comienza a escurrir sobre la superficie de la meseta quitando material. Al ir quitando material va formando un nuevo relieve, en este caso los cañadones. Este relieve además está siendo erosionado por el viento, que también está quitando material del cañadón. Bien, otro de los agentes erosivos es el glaciar. El glaciar es una masa de hielo que tiene un movimiento descendente producto de la fuerza de gravedad. A medida que el glaciar desciende por esta montaña, va quitando material del relieve. En algún momento este glaciar se estabiliza
y deja caer ese material que llevaba entre el hielo. En este caso hay acumulación glaciaria. O sea, por un lado el glaciar erosiona, transporta y acumula el material. Otro agente erosivo es el viento. ¿Sí? El viento, que es aire en movimiento, cuando encuentra un terreno descubierto de vegetación, comienza a quitar material de este terreno. Si este material lo transporta, cuando disminuye la velocidad del viento, ese material se acumula y da origen a una nueva forma en la Tierra, en este caso las dunas. Las dunas las vamos a encontrar por lo general en los desiertos y en las áreas semidesérticas. Bien, espero que se haya entendido la clase. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta a la profesora de Geografía. Saludos.